Mi nombre es Virginia Carrera y soy investigadora de la Universidad de Salamanca y os voy a hablar de qué es la igualdad de género. La igualdad de género se define como la igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto supone que alcanzar la igualdad de género permitiría y garantizaría que todas las personas fueran tratadas con los mismos derechos y con las mismas oportunidades y, por tanto, que todas las personas puedan alcanzar sus proyectos personales, familiares y profesionales. La igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por razón de género es un principio jurídico. Es valorado universalmente y reconocido en los tratados internacionales, así como en la legislación de la mayoría de los países. Que existe un reconocimiento jurídico de la igualdad de género es innegable. No obstante, todavía encontramos situaciones de desigualdades, discriminación, violencia, injusticia contra las mujeres que nos demuestran que a fecha de hoy la igualdad efectiva sigue siendo una cuestión o una tarea pendiente en las agendas políticas. Existen situaciones como la discriminación salarial, el techo cristal, el suelo pegajoso, la ausencia de corresponsabilidad, la falta de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, la penalización de la maternidad o la feminización de la pobreza. Pero si hay una evidencia visible de la falta de igualdad es la existencia de la violencia de género. Desde los años 70, las organizaciones feministas hablan de las situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres dentro de un contexto de desigualdad estructural, es decir, denuncian que el patriarcado ha mantenido históricamente a las mujeres en un segundo plano. La antropología ha definido el patriarcado como un sistema de organización social, en el que los puestos clave de poder político, económico, religioso y militar se encuentran exclusivamente o mayoritariamente en manos de varones. Ateniéndose a esta caracterización, se ha concluido que todas las sociedades humanas conocidas del pasado y del presente son patriarcales. Se trata, por tanto, de una organización histórica de gran antigüedad que llega hasta nuestros días. En los años 70 del siglo XX, el movimiento feminista visibilizó que existían una serie de violencias sexistas que era necesario modificar los patrones, eliminar los estereotipos y adoptar medidas concretas para que exista una igualdad real entre hombres y mujeres. Es decir, hay que remover todos los obstáculos para eliminar la desigualdad estructural que sustenta el patriarcado. En la época de los 90, el movimiento feminista genera una alianza con los movimientos pro derechos humanos, con el objetivo de conceptualizar que la violencia contra las mujeres supone una violación de los derechos humanos y que estas formas de desigualdad forman parte de la estructura social establecida. Que no se trata de una situación aislada, sino que forma parte del conjunto de la sociedad y, por tanto, se trata de garantizar los derechos humanos, por lo que la solución pasa por desarrollar políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos y del género, para eliminar estas formas de discriminación. ¿Cuál es el papel de las universidades? Una vez conocida la definición de igualdad de género y su vinculación con los derechos humanos, debemos analizar qué papel tienen las universidades en la construcción de una sociedad que apuesta por la igualdad de género. Las universidades se conciben a sí mismas como instituciones defensoras de los derechos humanos. Son espacios de desarrollo intelectual, de progreso, de compromiso con la sociedad y con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero la pregunta es la siguiente: ¿realmente todo esto ha calado en las prácticas cotidianas de la universidad? Debemos afirmar que, igual que ocurre en otros ámbitos de la sociedad, en las universidades también existen situaciones de discriminación hacia las mujeres que suelen devenir en situaciones de acoso y violencia. Esto no siempre se evidencia, a veces no se visibiliza porque se oculta y otras por la falta de sensibilidad hacia el tema. La función principal de la universidad es la profesionalización del alumnado. Si bien es cierto que esto no es discutible, no es una función exclusiva. Esta debe ir acompañada del objetivo de conseguir que todas las personas sean buenos profesionales con un compromiso ético y responsable a la hora de vivir en sociedad. Esto es una máxima de los derechos humanos y, por tanto, de la igualdad de género. Existen compromisos normativos. La igualdad de género, como hemos dicho, es un principio jurídico universal, reconocido en los diferentes textos internacionales. La ONU, Organización Nacional de Naciones Unidas, ha organizado 4 conferencias mundiales sobre la mujer. La primera, 1975, Ciudad de México. La segunda, 1980, Copenhague. La tercera, en Nairobi, 1985. Y la cuarta, en Beijing, en 1995. Y esta última ha sido revisando de manera quinquenal con el objeto de examinar el cumplimiento de los objetivos y reconocer, si es necesaria, la ampliación de nuevos retos. En el año 1981, la ONU aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y que los Estados deben adoptar medidas para garantizar los derechos de las mujeres. Está claro el compromiso a nivel internacional con la igualdad de género desde los años 70, pero como ya hemos expresado, sigue siendo una tarea pendiente.
El último instrumento internacional es la aprobación en el año 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoce la importancia de aplicar la transversalidad de género en las políticas públicas. Esta agenda desarrolla 17 compromisos conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Dentro de estos ODS, los objetivos 4 y 5 hacen referencia directa a la igualdad de género y a la educación en igualdad. La Agenda 2030 apuesta, por tanto, por las universidades como espacios transformadores y de cambio, necesarios para generar sociedades más justas y equitativas. Respecto a las políticas europeas y el compromiso con la igualdad dentro de las universidades, la Comisión Europea incorporó la perspectiva de género en el Programa Marco para la Investigación y la Innovación Horizonte 2020. Dentro de las 6 agendas políticas que existen para decidir los procesos de investigación e innovación responsable, una de esas agendas es la de igualdad de género. El Horizonte Europa, la siguiente agenda para el periodo 21-27, ha reforzado la dimensión de género en los programas de investigación. Los planes de igualdad son ahora un criterio de elegibilidad de los proyectos financiados y una exigencia para que las universidades puedan concurrir a fondos europeos que subvencionan investigaciones. Existen múltiples directivas, estrategias comunitarias que hablan de la igualdad de género, pero estos programas marco aterrizan en el espacio universitario. En España, en el año 2007 se aprueba una ley orgánica que desarrolló el principio de igualdad entre hombres y mujeres y que además incluyó el enfoque de género como principio transversal, que debe de ser integrado en el desarrollo de las políticas públicas. Nos referimos a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Seguidamente se aprobó la Ley Orgánica 4/2007 de 2 de abril por la que se modifica la Ley de Universidades. Esta reforma atribuye a las universidades un rol destacado en la promoción del principio de igualdad de oportunidades, instando al sistema universitario a remover los obstáculos que perpetúan la infrarrepresentación de las mujeres en los órganos de gobierno y también aquellos obstáculos que piden a las mujeres alcanzar un nivel elevado en la vida académica. Esta ley, en su disposición adicional 12ª, recoge que las universidades contarán entre sus estructuras con unidades de igualdad para el desarrollo de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Esto supuso el inicio de la institucionalización de las políticas de género en el sistema universitario español. Es verdad que antes de 2007 podían existir algunas iniciativas de carácter aislado, pero realmente a partir de 2007 cuando se tiene la obligación de crear unidades de igualdad en todas las universidades. Estas unidades son las encargadas de implementar políticas de género y, por tanto, implementar los planes de igualdad y los protocolos para la prevención del acoso sexual. Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas elaboradas una vez conocido el diagnóstico de situación. Cada universidad cuenta con un plan de igualdad que va dirigido a toda la comunidad universitaria, alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. Los planes de igualdad tienen como objetivo implementar e implantar medidas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y evaluar su grado de cumplimiento y eficacia. Podemos afirmar que son las herramientas más potentes que tienen las universidades, por un lado, para desarrollar medidas concretas y, por otro lado, para conocer cuál es la situación o diagnóstico real de cada universidad. Las universidades españolas han seguido manteniendo sus compromisos con la igualdad de género. La Asamblea de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, en 2007, crea un grupo específico de trabajo de políticas de género y en 2019 se presenta la delegación de la presidencia de la CRUE para las políticas de igualdad. El Real Decreto Ley 3/2019 de 8 de febrero de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad promueve seguir trabajando para asegurar la igualdad de oportunidades y acceso a la promoción de las trayectorias profesionales científico-técnicas. La verdad es que podemos reconocer que contamos con una amplia normativa internacional, europea y estatal que insta a las universidades a incluir la perspectiva de género, a plantear medidas concretas para alcanzar la igualdad de oportunidades y trato y a proteger y crear espacios libres de violencia en nuestras universidades. La última reforma se tradujo en la Ley Orgánica 2/2023 del 22 de marzo del sistema universitario. Mantiene el compromiso de las universidades con la igualdad de las oportunidades, reflejando en todo el texto de la ley el compromiso por la construcción de una universidad equitativa. Además, se establecen requisitos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, como los planes de igualdad de nuevo o la eliminación de la brecha salarial, así como todas las formas de acoso. A su vez, establece que hay órganos colegiados, comisiones de evaluación, de selección, que tienen que tener garantizada una composición equilibrada entre mujeres y hombres. Incluye las medidas de acción positiva en los concursos y en favor de la conciliación y el fomento de la corresponsabilidad en los cuidados. Para finalizar, consideramos que hay 2 acciones concretas que se podrían desarrollar de todas las universidades para avanzar y cumplir con el principio de perspectiva de género e igualdad de oportunidades. Lo primero
es necesario sensibilizar al alumnado, al profesorado y al personal de Administración y Servicios sobre igualdad de género y no discriminación. Para ello es necesario hacer partícipes de estas medidas a las y los representantes del alumnado, es decir, a asociaciones universitarias y consejos de delegaciones, y lo referente al profesorado y al personal de Administración y Servicios hay que hacer partícipe a los sindicatos. En segundo lugar, hay que aumentar la formación en género de todo el profesorado. Pero además todo el profesorado debería tener formación especializada en género, sea cual sea su área de conocimiento. Y el alumnado debería recibir la misma formación, debería recibir obligatoriamente esta formación dentro del plan de estudios.